Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que estéis muy bien, disfrutando del verano, de las vacaciones o del invierno, según donde estéis. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail que están en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Comienzo vuestra lectura, Géminis, con 3 barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de julio y próximos 3 meses. Y si estáis preocupados por algo material, finanzas, vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes descubriremos lo que tu persona especial siente por ti en este momento, con frases muy explícitas, y esta baraja es muy adivinatoria. Algún día comprenderéis y podréis comprobar que vuestra persona confesó exactamente lo mismo que estaba sintiendo. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué va a suceder entre vosotros dos, Géminis, y qué consejos vais a tomar de las cartas del tarot para estar en unión con vuestra alma, llama gemela, para seguir con vuestra pareja, y qué quieren deciros vuestros guías, porque el viaje de la vida es inmenso y puede girar como una rueda de la fortuna. Géminis, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar unas iniciales para vosotros porque siempre me dan información intuitiva de cómo es esta persona, que tal vez ya conozcáis y otros estáis deseando que entre alguien nuevo en vuestra vida. Entonces, imaginad que esa persona que tanto os gustaría que estuviese con vosotros ya lo está haciendo. Sentidlo y empezará a suceder. ¿Quién es esta persona, Géminis, que está enamorada de ti? Puede ser un amor secreto, un primer amor desde hace años que os amáis. Una pareja, un ex. Géminis, ¿quién es esta persona para ti? Y estas iniciales van a ser estas, W, la H. Hemos pasado mucho tiempo juntos, amor. Me acuerdo y te añoro mucho con la A. Eres mi amor secreto, para algunos será. Y estás siempre en mis sueños. Tú, Géminis, sueñas con esta persona y él o ella están haciendo exactamente lo mismo, aunque sea de una manera inconsciente. Está pensando mucho en ti. Y la R, me declaro y te doy rosas de mi amor, como si fuera hasta un caballero de copas o un rey de pentáculos. Puede ser una persona que ya tenga una buena vida, esté muy establecido o establecida, puede ser una mujer, y que no le haga falta ningún tipo de recurso material, pero estas emociones están en él. Piensa durante todo el día hasta cuando trabaja en ti, Géminis. Decidme en comentarios si corresponde a vuestro nombre, apellidos o a las iniciales de vuestra persona especial. Voy a sacaros un número de la semana que yo quiero que os den vuestros guías, ángeles, arcángeles, para Géminis. Este número que os va a guiar, Géminis, en el amor. Géminis puede ser un propósito de vida, una fecha en el calendario, el cumpleaños de esta persona, el vuestro, el 1, el 11-11, Géminis. ¿Quiénes veis esta secuencia tantísimas veces? Porque eso significa que vais a empezar una nueva etapa con la persona que amáis. Almas, llamas gemelas, tenéis oportunidades financieras muy extraordinarias y buenas, personas que os van a ofrecer hasta ayuda. El número 1, como unas de copas, unas de bastos, representan los comienzos, ya un arcano mayor como es el mago Virgo, Géminis, que está en vosotros, y el planeta Mercurio. Este número 1 marca un comienzo con la persona que tú amas. Si lo veis, amigos, es que algo está llegando a vuestra vida. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Siempre os leo, amigos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar vuestra lectura. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Géminis, en el amor. Géminis, ¿quién es esta persona que piensa en ti, que puede ser tu alma, tu llama gemela? Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de julio y próximos 3 meses? Ha saltado muy rápidamente y no me ha dado tiempo.
La quinta dimensión, tú sueñas con esta persona por las noches, vas a empezar a apuntar tus sueños, Géminis, porque hay una persona al otro lado que te está amando y abrazando y enviándote mucha energía y tú puedes recibir esta telepatía a través de tu intuición, que hay mensajes muy certeros que no provienen de la experiencia, pero tú sabes que esta persona y tú os amáis, que habéis estado juntos hasta en vidas pasadas y que va a haber un encuentro también en la Tierra con esta quinta dimensión. Todo lo que tú sientes es real, no podemos debatir con la razón lo que nos sucede de una manera psíquica o espiritual. Tu quinta dimensión encabezando la lectura y una pareja que está unida. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de julio y próximos 3 meses? Géminis, ¿quién es esta persona especial que está soñando con vosotros y os quiere? Géminis, luna de miel, amigos míos. Entre tantas cartas, las 2 primeras, una estáis en las estrellas, soñando juntos y os comunicáis, aunque sea a través de la mente, porque tenéis conexión muy grande con la persona que amáis. Yo estoy hablando de almas y de llamas. Y la segunda carta es la manifestación material de lo que vosotros queréis vivir con él o con ella. Casaros, tener esta luna de miel, viajar a muchos lugares desconocidos, exóticos, estar en la playa, hacer una acampada, pero sobre todo compartir momentos muy íntimos, estrechos, románticos. Va a haber para ti, Géminis, una invitación, algo que tú no esperas y que se va a manifestar en tu vida para que tú estés abrazando a esta persona. Y ahora mismo lo estás haciendo a través de los sueños. Mira bien estas cartas porque va a llegar para ti una sorpresa que es gigante. Para mí tú eres mi mujer o mi marido, eres el centro de mi mundo y yo no estaré aquí en la tierra solamente para trabajar, sino para disfrutar del tiempo y de todo lo que tenemos a nuestro lado. Luna de miel. ¿Quiénes queréis vivir este momento tan único? Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de julio y próximos 3 meses? Géminis, ¿quién es esta persona que está durmiendo y soñando contigo? Como desde las iniciales yo puedo sentir intuitivamente, no a través de las cartas, amigos, que esta persona estaba pendiente de ti, hasta inconscientemente, porque tal vez él o ella no sepan que tienen poderes psíquicos y una conexión muy grande contigo y que pueden comunicarse a través de los sueños. Cuando tu persona se va a dormir, Géminis, qué hermosísima carta para vosotros. Yo, amor, visualizo tu imagen y la mía, que estamos juntos y que nos podemos amar de vuelta. Si alguna vez te has separado, Géminis, de esta persona, vais a volver a estar juntos con esta carta, porque aunque no tenga la rueda de la fortuna ni la estrella en este momento, yo siento que vuestros guías os están llevando o encauzando vuestra vida para que los dos no simplemente soñéis, sino que sepáis que tenéis una manifestación aquí en la Tierra. Amor, me voy a otros planetas, subo a las estrellas por ti y quiero darte todo lo que hay en este mundo. Si yo pudiese, te traería el sol en este momento, como si fuese un gran pentáculo. Tu persona tiene muchísimo amor por ti con la carta de durmiendo, luna de miel y quinta dimensión. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana? Géminis, la carta de la emperatriz. Enormes cartas para vosotros, porque esta persona desearía estar casado contigo, o ya sea tu marido, o tu esposa, tu novio, tu compañero de vida o tu compañera, porque tengo luna de miel y fertilidad con la emperatriz, arcano mayor número 3, con Libra, Tauro y el planeta Venus. Amor mío, nosotros podríamos parir mucho más, porque hasta en tus negocios, Géminis, la forma que tú tienes de trabajar, puedes tener mucho más clientes, proyectos, ideas muy innovadoras y conocimiento que estás compartiendo en este momento con otras personas que hay en el mundo. Algunos de vosotros sí que tenéis redes sociales, trabajáis a lo largo de internet, y hay otros, puede ser a través de un trabajo físico, donde os vean con una gran belleza con la emperatriz. Amor mío, de ti no solamente imagino, sino pienso que eres lo mejor que me ha sucedido en el mundo, y contigo yo sí que estaría el resto de mi vida. La emperatriz. Los primeros signos que salen para vosotros son Libra y Tauro. Amigos, magnífico. Tenéis la oportunidad de tener familia, niños, si queréis. Es una carta a la emperatriz muy abundante.
para todas las áreas de vuestra vida. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de julio y próximos 3 meses? Géminis, ¿qué más desea decirnos esta persona? Las llamas gemelas, amigos, no necesitaría ya nada más, aunque lo estaba sintiendo desde el comienzo. Matrimonio en la base de la baraja, amigos, vosotros estáis casados con una persona, conocisteis ya vuestra alma, vuestra llama gemela, os he hablado del 11-11 y tenéis todas las señales en esta lectura. No hace falta, amigos, que ni siquiera creáis en mí, yo tengo mi propia historia. Creed en vuestro destino, lo que vosotros firmasteis o hablasteis con esta persona cuando os encontrasteis, desde la primera vez hasta la última, porque aquí hay un deseo expreso de la persona que tú amas por casarse contigo con el Papa, que es Tauro, arcano mayor número 5, y desearía que estuviésemos en esta fiesta tú y yo, amor, que mirases un vestido de novia o de novio, que yo compartiese nuestro amor con todas las personas a las que amo y que tú amas, y también esa luna de miel. Amigos, hay una persona que te ama con toda su alma. Ese es el alma, las llamas gemelas, amigos míos. Vosotros hicisteis un pacto. Habéis estado en diferentes vidas pasadas junto a él o ella hasta como en matrimonio. Ya ha llegado el momento, amor, de encontrarnos en la tierra. Tú me reconoces porque hay muchas señales de que es tu llama gemela, Géminis. ¿Cómo te hace sentir lo que ha cambiado tu vida a raíz de conocer a esta persona? Cuando le miras a los ojos, los sueños que tú tienes, los números que estás viendo. Os he dicho que en esta lectura vuestros guías os dicen exactamente lo que vais a seguir haciendo. Hay proyectos muy interesantes para ti, Géminis, que puede ser hasta un pequeño negocio que tú hagas, algo manual que te guste mucho, que lo puedas convertir no solamente en una pasión, sino en una forma de ganar dinero honradamente con la carta de la emperatriz y de las llamas, porque tú tienes muchas misiones, si me estás viendo en esta lectura, ayudar a otros y también tener entre vosotros dos un acuerdo para hacer propósitos mayores en este mundo, ayudar a que sea mejor. Las llamas gemelas, el 11-11. Y voy a colocar Tauro, ya lo he puesto en la carta de la emperatriz. Vamos a saber, Géminis, qué más desea decirte esta persona, con palabras exactas. Géminis, ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué necesita deciros hoy? ¿Qué es lo que siente esta persona especial por vosotros, que además sueña tanto contigo, y qué necesita decirle a Géminis? ¿Qué es lo que siente esta persona? Telepatía. La teníais en la primera carta con quinta dimensión. A través de mi mente yo dejo fluir, todos los pensamientos que tengo llegan hacia ti. Es una persona inteligente, amigos, ha estudiado mucho, en parte racional, pero siento que se está abriendo espiritualmente con estas cartas. Géminis, ¿qué quiere decirle esta persona Géminis desde su corazón? Admiración. En la base de la baraja voy a dejar estas cartas porque sí son para vosotros, amigos. Las almas y llamas gemelas en el 4 de bastos, la celebración, la boda. Aries, mi destino eres tú. Deseo estar siempre contigo y celebrar nuestra unión. Tener una gran fiesta que podamos nosotros bailar, amor, y tomar alguna copa con los invitados. Estoy hablando de una boda, puede ser en una iglesia, ayuntamiento, en alguna sala o al aire libre. Preocupación. Temo perderte definitivamente. Tal vez me hayas olvidado después de tanto tiempo. Tú no has olvidado a esta persona, Géminis, y sigues amándola. Hogar, el Papa, Tauro, arcano mayor, número 5. ¿Querrías vivir conmigo? Yo estoy deseando que seas mi mujer, mi esposa o mi esposo. Chakra del tercer ojo, y vais a hacer meditaciones para abrirlo, o puede que mucho más. 11-11. 2-2-3-3. ¿Lo estás viendo como yo? Creo que el universo me está mandando una señal sobre ti. El 11-11. Vais a estar reunidos. Admiración. Te respeta mucho esta persona con la carta de la emperatriz. Se siente orgulloso de ti, de tu trabajo, de los valores que tú tienes, de cómo te comportas con el mundo. Ayudas a muchísima gente, Géminis, a través de internet, porque esta persona puede estar anónimamente, con mucho sigilo mirándote. He visto lo que te has esforzado. Me encantaría decirte lo fuerte y especial que eres. Tienes un gran admirador que es tu llama, tu alma gemela. Telepatía.
Te hablo con mi mente todo el tiempo. Me gustaría que recordases lo felices que fuimos juntos. ¿Te acuerdas todavía? Te lo dice a través de los sueños y de tu mente. Recuerda, Géminis, apunta todos tus sueños en un cuaderno, porque algún día vas a compartirlos con esa persona y vais a empezaros a contar los sueños que habéis tenido por separados, si es que estáis separados. Y el Papa, hermosísimo, amigos. Voy a preguntar y colocar Aries en este 4 de bastos. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de julio y próximos 3 meses? Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de julio y próximos 3 meses? ¿Qué más nos quiere decir tu persona? O puede ser un consejo, son muchas cartas. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de julio y próximos 3 meses? Si no salta alguna carta, voy a tomar una, amigos. ¿Qué le depara a Géminis? Hay alguien que te está mirando, espiando con este paje de espadas, que está dispuesto a llegar por ti, porque tengo muchas noticias. Aquellas personas que estáis separadas por la distancia, tengo un 2 y 3 de bastos, que son de nuevo Aries, y teníamos el 4 de bastos, amigos. Hay un círculo que se va a completar para vosotros y puede ser alguien ambicioso, que trabaje muchísimo con el 2 de bastos, que tiene sobre sí mismo mucho peso y responsabilidades y que te está mirando a través de internet porque el globo terráqueo lo sostiene sobre su mano y amor. Pesa mucho tenerlo tanto sobre estas manos y hombros que me pesan ya y quiero alcanzar este sueño de estar contigo, estar en un barco, hacer un viaje, contestar las preguntas que tú te has hecho sobre mí, porque las tienes con esta carta. Quiero que estéis tranquilos mientras que esta persona llega, porque te está mirando mucho, espiando con el paje de espadas y con este caballero de bastos que llega arrasando y con mucho fuego por ti, porque pasión también la hay de esta persona con tantos bastos y este caballero que hace renacer su amor y su pasión una y otra vez, cada vez que piensa en ti, que te mira y que estás en sus adentros. Y Géminis, aunque esté hablando de Aries y del 2 de bastos, mirad, aquí hay un número, el 6, y si vosotros lo veis bien, le dais la vuelta, es un 9, pero vuestro número 6 corresponde a los enamorados, los amantes del tarot con Géminis. Una persona que podría llegar hasta ti, hasta viajando y recogiéndote. Paje de espadas, Acuario, Libra y Géminis. Yo desafío los vientos. No soy tan caprichoso, sino soy un idealista, una persona grande, formada, intelectual, que llama mucho la atención, puede ser hasta en los medios, dentro de las comunicaciones o de su trabajo, que sea un gran líder y hasta puesto con este paje de espadas y capaz de influir mucho en las personas con ese 2 de bastos y este paje. Vas a tener mucha más que comunicación con esta persona y la primera vez o segunda o tercera que tú te veas, Géminis, los dos vais a estar encendidos con este caballero de bastos y yo llego, amor, con la fuerza de las salamandras y dentro de mi propio infinito que representa este número 8, nosotros nos consumiremos con el fuego, donde la salamandra también vuelve a renacer una y otra vez. Una persona que tiene mucha fuerza y es muy pasional con estas cartas, amigos. Puede que sea alguien hasta conocido, que su nombre puede ser famoso dentro de su propio trabajo, donde muchas otras personas vayan para pedirle consejo, información, esté liderando equipos con estas cartas tan atrevidas y fuertes del intelecto que pesan mucho. Voy a colocar Acuario, Libra y Géminis en el paje de espadas, Sagitario en el caballero de bastos y Aries de nuevo en el 2 y 3 de bastos. Tenéis muchas preguntas acerca de esta persona, esperad con paciencia y en ese 3 de bastos, porque yo siento que os vais a subir no simplemente a un coche, él tendrá o ella que cruzar un puente, diferentes destinos, sino puede ser un barco, un avión, un tren, porque vais a ir a otra ciudad o país. No simplemente a una luna de miel, sino hacer una escapada. Esta persona te va a proponer hasta un viaje, algo diferente y donde los dos vais a tener mucho tiempo para estar a solas. Gracias por estar aquí, Géminis. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados y quién es esta persona tan especial para vosotros. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Muchas gracias por estar aquí. Os mando besos, abrazos, mis bendiciones, que todo lo que está en estas cartas y
y lo que dicen vuestros guías se haga real, y yo sé que es posible. Gracias de corazón, quiero mandaros un fuerte abrazo y que sepáis que esta semana o la próxima habrá meditaciones muy extensas, que las hagáis para poder manifestar este amor de vuestra alma, de vuestra llama gemela, porque si vosotros lo sentís, es que así es, amigos. Gracias a todos y nos veremos en las siguientes lecturas, y hay muchas de Géminis. Gracias, pasad una feliz semana.